Cuando alguien desea hacer una casa y contrata a un arquitecto para que haga el diseño, el plano, ese plano, una vez terminado, concluido, en todos los detalles, en cada una de las cosas, lo que hace es pasárselo al maestro mayor de obra, el capataz, a los que van a terminar junto con los albañiles, tomando lectura del plano y haciendo que ese diseño que estaba plasmado en un papel, hoy en día en una pantalla de una tablet o de un iPad, que es más común verlo hoy en día, pero antes eran los planos que se abrían en una mesa, servía para que el que interpretaba el plano tenía que hacer, según las escalas y según cada uno de los detalles, la casa o el edificio, la edificación que habían ellos interpretado según el plano. La conformidad está primero en el plano que está hecho y firmado por el arquitecto, diciendo de que lo que había hecho es perfecto, pero se completa o se lleva a cabo el elogio final, la cual dicen, ese arquitecto realmente es muy bueno. Cuando los que han interpretado el plano han ejecutado la obra y han hecho tal cual el plano estaba. Por lo tanto, los albañiles, los capataces, el maestro mayor de obras, el arquitecto y el ingeniero recibe los aplausos, el agradecimiento y los honores de una tarea bien hecha. Por lo general, la disconformidad que se suele dar muchas veces es porque tal vez los que interpretaron el plano no ejecutaron como debía ser y obviamente que la obra no va a ser como se diseñó. Es mi deseo en esta mañana recordarle cosas doctrinales, básicas, que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos de una vez por todas aceptarlas como el diseño de Dios que es perfecto y que si no se ejecuta en mi vida es porque yo estoy tomando una mala interpretación del diseño original de Dios. Y no es Dios el responsable ni el culpable, sino que soy yo el que no estoy tomando verdaderamente la decisión de hacer obedientemente lo que el Señor me manda a hacer. Y lo más triste no es lo que pasa en mí, sino que es la obra del Señor. Él es el quien debe ser glorificado. Él es quien debe ser admirado. Es su diseño, es su plan, es el propósito por el cual Él nos ha creado. Por lo tanto, mis amados hermanos, muchos creyentes viven frustrados porque sus vidas no están conforme a lo que Dios ha planificado. Y la realidad de todo esto es que muchos creyentes desconocen el diseño de Dios revelado en la palabra. Y por ende, lo que van a edificar sus vidas, si no lo hacen juntamente con Cristo, la Escritura dice que es en vano. Los edificadores van a trabajar en vano si no es Cristo obrando en nosotros, si no es el Señor. Si Jehová no edifica la casa, es en vano la tarea de lo que hacen los edificadores. Entonces, una idea o un propósito de esta exposición en esta mañana es primero para que usted evalúe su vida conforme al diseño de Dios. Segundo, que si usted ve que su vida no está acorde a las cosas que Dios ha planificado, pueda tomar una actitud de arrepentimiento y de volver al Señor y someterse a Él, a su voluntad, para que las cosas sean hechas conforme a la gloria de vida de su nombre. Por esa razón es que cuando Dios había llamado a Moisés al monte, le había dado no solo los 10 mandamientos que nosotros conocemos que fueron escritos en tablas, sino que también le dio el detalle de todo el diseño
revelado por Dios. Si usted me acompaña a Hebreos capítulo 8, podrá darse cuenta en el versículo 5, en la parte final de ese texto, que hay una advertencia de parte de Dios para Moisés. Hebreos capítulo 8, versículo 5, hay una clara y severa advertencia de Dios a Moisés cuando le dice en la última parte: mira, haz conforme a todas las cosas, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Alguna vez los que están aquí presentes han leído todo lo que desde Éxodo capítulo 20 en adelante Dios les revela el diseño a Moisés del tabernáculo, de los utensilios, del arca, de la vestimenta sacerdotal, de los ritos, de los cultos? ¿Han leído alguna vez? Seguro. ¿Cuántos nunca han leído eso? La sinceridad es buena, muy bien. ¿Alguno más nunca ha leído esto? Tómese tarea de leer Éxodo 20, 21, 22, 23, 24, 25 y va a conocer que al Dios que nosotros adoramos no es un Dios improvisado, no es un Dios que deja al azar las cosas ni que dice, vos fíjate cómo vas a rendirme culto a mí. No tenemos un Dios en el cual dice, ustedes vean cómo quieren acercarse a mí en adoración. Nunca, jamás. El Dios que nosotros adoramos en esta mañana aquí, que Él está presente aquí, es el mismo Dios que le advirtió a Moisés diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al diseño o al modelo tal cual se te lo ha mostrado en el monte. Nunca Dios autorizó a Moisés a sugerir, a inventar algo, a innovar, a cambiar, ni siquiera el hilo con que debía ser bordada las vestimentas sacerdotales. Porque hasta eso Dios le había dicho cómo iba a ser la bordadura, cómo iba a ser incluso el peinado del sacerdote, cómo iban a ser trenzados sus cabellos, cómo iban a ser cada utensilio que había. ¿Por qué Dios no autorizó a Moisés ni a nadie a cambiar su diseño? El mismo versículo 5, en la primera parte lo dice, ¿por qué? Las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que todo lo que había en el antiguo pacto, desde que Dios declaró y reveló a Moisés cómo iba a ser la manera que ese pueblo que recién salía de la esclavitud, que no le conocía a Dios, que no sabía cuál era su nombre, ahora debían acercarse a Él en adoración, ahora debían proclamar honores y cultos a su nombre, pero no conocían cómo, porque ellos venían contaminados después de haber estado 400 años esclavos en Egipto, contaminados con adoraciones paganas y falsas, dioses falsos. Ellos debían conocer quién era el gran yo soy, quién era el Dios todopoderoso que con mano poderosa sacó de la esclavitud delante de Faraón, siendo libres de Egipto. Ahora ellos debían aprender cómo iban a relacionarse con ese Dios que estaban conociendo, de qué forma ellos iban a adorar, cómo ellos iban a proclamar su nombre, cómo debía ser sus vidas, cómo debía cuidar su alimentación, cómo debía cuidar su higiene personal, cómo Dios iba a regular incluso las actividades familiares, las relaciones matrimoniales, la expresión sexual en el matrimonio, lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido, lo que se podía y lo que se prohibía. Hermanos, Dios no dejó absolutamente nada dejado al azar y menos en las manos de un hombre perverso, caído y totalmente separado de su gloria.
No es posible que ningún ser humano pueda llegar a la presencia de Dios y ser recibido si no es como Él lo ha establecido, si no es como Él lo ha mandado. Dios le dijo: todas las cosas que yo te voy a mostrar son figuras y sombras de las cosas celestiales, de las cosas claramente expresadas. En el capítulo 9 de Hebreos, allí nomás, en esta continuidad de la expresión del autor de Hebreos, haciendo referencia a lo que era todo lo que era la disposición del tabernáculo y del nuevo pacto que se iba a hacer, en el capítulo 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza y culto y un santuario terrenal. El nuevo pacto, el Antiguo Testamento, estaba nutrido por simbolismos, figuras, ceremonias, dietas, prácticas, ofrendas, sacrificios, todo tipo de cosas que eran simplemente sombras, figuras, ejemplo de alguien que se iba a manifestar como el cumplimiento de todas esas cosas. Por lo tanto, era necesario entender que toda expresión que el hombre usaba para relacionarse con Dios en forma de ritual, no es posible que hoy sea vigente ni aceptada, ni mucho menos practicada, cuando ya tenemos con nosotros al verdadero, al cumplimiento de quien todas las cosas apuntaban, y esto es Jesucristo. Él es de quien toda la Escritura habla. Jesucristo es de quien toda la palabra apunta y señala. Por eso, cuando el mismo capítulo 9 está desarrollando, que lo dejo para que ustedes los lean, desde el versículo 8 dice: dando el Espíritu a entender que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, los cuales es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y al que practica ese culto. En otras palabras, ningún ritual que se practicaba antes es necesario ahora, porque ese tipo de sacrificio relacionado con una expresión de culto, de relación con Dios, no es válido. ¿Por qué? Dice: ya que consiste solo en comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Cuándo era ese tiempo? Según Gálatas 4:4 dice que cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo es el que cumplió y llegó el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, mis amados, el Evangelio, compartir el Evangelio, no es transmitir un mensaje, es presentar a una persona, mis hermanos. Compartir el Evangelio no es hablar de cosas que Jesús hizo, sino hablar de Cristo. Porque cuando nosotros solamente queremos recibir el Evangelio para conocer lo que Él hizo, no estamos
contemplando a Cristo, que es el hacedor de todas las cosas. Cuando Juan capítulo 1 dice que Él es el verbo de Dios, Él es la palabra verbo significa palabra, Él es la palabra, Él es la palabra de Dios. Ahora, déjenme decirle, mis hermanos, que no es lo mismo la palabra de Dios que las Escrituras, ¿sabía usted? No es lo mismo. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos son las Escrituras, que le decimos correctamente la palabra de Dios. Pero las Escrituras no es lo mismo que la palabra de Dios. Porque según Juan capítulo 1, Dios es el verbo es Dios, el verbo es la palabra, por lo tanto, Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios y todo lo que fue creado por la palabra de Dios, o sea, por Cristo mismo. Cuando Jesús estaba hablando con los dos que iban del camino a Emaús, Jesús iba hablando con ellos y ellos no le reconocían, dice, porque sus ojos estaban velados. Y Él les iba preguntando por qué había tanto alboroto y por qué ellos estaban tan entristecidos. Y ellos empiezan a relatarle. ¿Se acuerdan allí en Lucas? Y cuando Él les empieza a hablar, dice, le habló desde Moisés y los profetas de todo lo que la palabra de Él decía. Porque todo lo que hay que hablar de Cristo no es lo que Él hizo, lo que Él es, sino la esencia misma de Cristo mismo. Él es a quien debe el mundo conocer. Él es a quien usted, hermano, debe experimentar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Jesús un día le dijo a los fariseos, escudriñan las Escrituras, porque creen que en ellas está la vida eterna? Pero ustedes no me conocen a mí, no vienen a mí. Yo soy, de mí hablan las Escrituras. Por esa razón, mis hermanos, la Escritura señala lo que Cristo hizo, pero si no se revela la palabra, no es creyente, no es cristiano. Una persona puede estar llena de información de las Escrituras, puede saber de memoria todos los textos de las Escrituras, pero sin embargo no se le ha revelado Cristo. Y por ende, su vida es simplemente una autopercepción de cristianismo. Se escuchó hablar en este último tiempo de la ideología de género. ¿Sabían ustedes que la ideología de género en qué consiste? No está referido únicamente al aspecto sexual. La ideología de género es lo que cualquier persona se autopercibe que es, eso cree que es y vive como tal. Por lo tanto, algunas personas se autoperciben varones cuando son mujeres o mujeres cuando son varones, pero en eso no termina la ideología de género. Si alguno pudo observar de qué es lo que se está enseñando en las escuelas y en todo lugar, y la sociedad está abiertamente recibiendo esto, es que la ideología de género también es que cualquier persona se puede autopercibir lo que quiera y va a ser lo que ella cree que es. Si una persona se autopercibe perro, va a vivir como perro, va a ladrar como perro, va a dormir enroscado como un perro. Y nadie puede decirle nada porque es ideología de género. ¿Sabe usted que esto es así? Si alguien se autopercibe un cóndor, un ave, un águila, y dice de pronto yo quiero volar como las águilas, y se sube a la punta de un cerro, un acantilado, y allí se larga, la realidad de que no es un águila va a demorar unas fracciones más de segundo hasta que se estrella contra el suelo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque todo lo que es ideología, todo lo que es imaginación, se termina cuando el golpe de la realidad se presenta en esa persona. Ahora, ¿saben ustedes que hay ideología de género dentro de las iglesias evangélicas también?
porque hay muchos que se autoperciben cristianos, hay muchos que se autoperciben creyentes y discípulos y seguidores de Dios y de Cristo, pero en realidad no lo son. Porque lo único que han acumulado es abrazar conocimiento y conocimiento y conocimiento, pero nunca se les ha revelado Jesucristo. Nunca el Evangelio, que es Cristo, no un mensaje, es Cristo, nunca se les ha revelado. Por eso es que no hay un cambio, por eso es que no hay un dominio, por eso es que no hay un señorío de Cristo, por eso es que no hay una transformación. ¿Por qué? Porque simplemente no se les ha revelado Jesucristo. Si usted me acompaña, según lo que hemos leído de Hebreos capítulo 5, que todo es figura y sombra de las cosas celestiales, si usted me acompaña a segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, Pablo relata acerca de este hecho de Moisés allí en el monte. Pero fíjense en qué importante la aplicación que da el apóstol Pablo sobre este asunto y que es muy aplicable para nosotros en el día de hoy. Dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Se acuerda por qué ponía un velo Moisés sobre su rostro? Porque la gloria del Señor había hecho que él resplandeciese, su rostro resplandecía y el pueblo le tenía miedo. Entonces él se puso un velo en el rostro. Y dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es lo que iba a ser abolido? ¿Qué es algo que es abolido? ¿Qué es algo que termina, que es cumplido? Ha llegado a un propósito y se termina, se cambia. ¿Qué es algo abolido? Es algo que tiene un final. Ahora, Moisés venía de recibir todo este diseño, todas las figuras y sombras, todo el diseño que Dios le había mostrado en el monte, pero Dios le hace a Moisés que él ponga un velo para que el pueblo de Israel, cuando venga a Cristo el cumplimiento, no siga con los rituales y con los cultos y las tradiciones y las cosas que hacía cuando estaba Moisés. ¿Se entiende esto? Esto es como que usted extraña a alguien, todos los días ve su foto. ¿Sí? ¿Extrañó alguna vez a alguien así que todos los días ve su foto? Y supongamos que esa persona está de viaje en otro país, pero no lo ve, pero todos los días ve su foto. Y un día toca el timbre y esa persona que está en la foto está a la puerta. Y le dice, aquí estoy, yo vine a verte. Y yo de la alegría, en vez de ir a recibirlo, prefiero seguir hablándole en la foto. Yo también me alegro de verte. Yo también me deleito con vos. Te extraño mucho. No es lógico teniendo la persona seguir mirando su figura. No es lógico pudiendo tener una relación afectiva con esta persona, seguir hablándole a una figura que me representa a esta persona. Mis hermanos, el gran problema de la iglesia evangélica del siglo XXI es que tiene hoy una cantidad de información de doctrinas sanas, pero no sabe cómo aplicarla, no sabe cómo vivirla. Y todavía están detrás de velos. Por eso dice el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, se metió en un bote. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, ¿por quién es quitado? Por Cristo. Digamos, ¿con quién quita los velos? Por Cristo es quitado. Cristo es el único que puede quitar ese velo. ¿Qué velo?
el velo de las costumbres, de las tradiciones, de los rituales, de las formas, de los modalismos, de todo lo que hacía referencia a algo que apuntaba a Cristo. ¿Por qué Cristo es el único que puede quitar? Porque Él puede decir, bueno, ya no hace falta la foto, acá estoy yo. Gracias por ese entusiasmo, hermano. ¿Lo entendió? ¿Usted sabe en qué era vivimos? ¿Usted sabe en qué tiempo vivimos? No en el Cristo profetizado, sino ya en el Cristo que ha dado cumplimiento a todas las profecías y el que vive en mí y yo en Él. Cristo vive en mí y yo en Él. Y solamente por Cristo el velo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Esta realidad es tan clara en la Biblia que de la única forma que no podamos entenderlo es porque tenemos el velo. Porque es claro. ¿Se acuerdan que Jesús les decía, a ustedes les hablo con toda claridad, pero a ellos les hablo con parábola para que no entiendan? A ustedes les explico todas las cosas, pero a ellos no. Usted sabe, mis hermanos, de que si usted forma parte de esos cristianos que no entienden la Biblia y espera que algún pastor o algún hermano les explique la Biblia, déjeme decirle que ningún pastor y ningún predicador va a ser eficaz como el Espíritu Santo que está en la persona, porque Él muestra a Cristo. Él es el Maestro. Él es el que muestra a Cristo. Él es el que revela a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, si a ustedes les conviene que yo me vaya, porque ahora no me entienden, no me conocen, no saben lo que les estoy hablando, pero cuando venga el Espíritu Santo, a quien enviaré, aquel Consolador, aquel Paracleto, aquel que les hará recordar todas las cosas que yo les he hablado, ustedes entonces me verán. Porque en eso consiste la regeneración. No nacer de nuevo para simplemente conocer de Jesús, sino para verle a Él, ver a Cristo, ver su obra, ver su vida en mí. ¿Cuál es el problema? Que muchos creyentes todavía leen el Antiguo Testamento y todavía siguen practicando, tal vez ya no con los mismos rituales de antes, tal vez ya no sacrificando un cordero acá, tal vez ya no comiendo los panes de la proposición, o tal vez no lo vemos a Eduardo paseando con el incensario, echando incienso. Tal vez no nos ven a nosotros con las vestimentas sacerdotales, ni usted haciendo sus oblaciones y sus dietas que tiene que hacer para venir al Señor. Tal vez eso ya no. Todos sabemos que eso es una costumbre más bien étnica que ha quedado centrada solamente el pueblo de Israel y que hasta el día de hoy el pueblo judío, que no tiene la fe de Jesucristo, sigue practicando esas cosas. Pero ¿qué hay con los evangélicos? ¿Qué hay con los cristianos? Que no practican esas cosas, pero sí han puesto en práctica otras cosas, que creen que ganarse el favor de Dios es hacer cosas, que creen que agradar a Dios es seguir haciendo cosas, que creen que yo tengo que acumular puntaje de asistir a todos los cultos y todas las reuniones, leer todas las Biblias y estar pendiente de cuál es la última Biblia comentada, cuál es, si es de la Reforma, si es de MacArthur, si es de quién. Muchas veces los creyentes se creen que es lo que yo tengo que hacer, mis hermanos. Y es decir, yo voy a todas las reuniones, yo participo en todas las conferencias, yo hago todas las cosas como me dice el Señor. Seguramente el Señor está agradado porque yo le predico la palabra a todas las personas todas las semanas. Seguramente el Señor estará agradado por cómo yo hago mi oración todos los días. Hermanos, todo eso es bueno. Pero todo eso seguirá siendo figura y sombra si no podemos ver a Cristo. Si Cristo es el que toma lugar en mi vida, entonces yo empezaré a entender cuál es la forma de agradar a Dios.
y la forma de agradar a Dios, Él la ha revelado en su palabra. Cuando le dijo a Pedro el día del monte de la transfiguración, Pedro, shh, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Pongan su mirada en Él, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el amado del Padre. Jesucristo es el que ustedes necesitan, el que va a satisfacer todas las cosas que demanda el Padre, porque en Cristo está la salvación. Él es la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos frustrados y pensamos, porque le damos lugar al diablo, de que no somos elegidos, de que no me voy a ir al cielo, que me voy a ir al infierno, o que empiezo a dudar? ¿Saben por qué pasa eso, mis hermanos? Porque todavía el velo no ha sido quitado. ¿Cuándo el velo es quitado? Cuando Cristo toma control de tu vida. ¿Se entiende esto? Acompáñenme a Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. En la misma línea de que Jesús, cuando iba a revelar algo importante, en el caso de que le preguntaron cuándo iba a ser su venida, lo primero que advierte Jesús es: mirad que nadie los engañe. El apóstol Pablo hace exactamente lo mismo, porque lo que Pablo está por revelar acá es lo que nosotros debemos vivirlo y tener paz. Y comienza diciendo Pablo exactamente lo mismo: mirad, tengan cuidado que no los engañe nadie. No sean engañados. ¿Por qué? Porque la iglesia de Colosa estaba bombardeada por la influencia de la filosofía griega. Y muchos judíos que habían abierto la expectativa a esa formación, porque, mis hermanos, la formación de la filosofía es mucho más vieja que el cristianismo, ¿sabe usted? Por lo tanto, cuando el cristianismo se manifiesta como seguidores de Cristo, la única forma de ser un seguidor de Cristo es a través de la fe. ¿Y cuál es la bandera de la filosofía? La razón. Aquí dice la fe y acá dice la razón. Por eso es que los judíos creyentes que estaban en la iglesia de Colosa habían sucumbido al engaño, habían sido engañados por las filosofías y las tradiciones de las filosofías griegas y las costumbres paganas, diciendo: amén, Jesús es el Cristo, Él es el Dios que necesitamos, pero además hay que hacer esto, pero además hay que hacer esto otro. Ese problema se repite no solo en la iglesia de Colosa, sino a través del tiempo en muchos creyentes que, al no tener interpretación del diseño original de Dios como el plano maestro que dice cómo tienen que ser las cosas, los intérpretes, los exégetas de lo que tienen que decir así se va a hacer, o los que van a enseñar al pueblo de Dios lo que van a hacer para edificar, toman una lectura equivocada del diseño de Dios. Lo único que están logrando es ser engañados por esas filosofías. Por lo tanto, Pablo dice: mirad que ninguno os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En otras palabras, Cristo o todo lo que el mundo enseña como forma de alcanzar esa salvación. O es Cristo o son las enseñanzas cerradas. O es Cristo o todo lo que está mal. Pues, mis hermanos, Pablo lo que hace aquí es fundamentar por qué debe ser hecho todo en Cristo. Porque dice, porque en Él, está hablando de Cristo, en Él habita toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis más o menos completos. Casi completo, falta un poco.
Ayúdele a Cristo usted, hermano, ayúdele a Cristo. Aporte algo, un poquito, falta un poquito así. Ayúdele a Jesucristo. ¡No! En Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es Dios 100%, Él es hombre 100%, Él es el amén de Dios, Él es la vida, Él es la verdad. Él es el amado del Padre, Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el señalado por Dios. Él es a quien ustedes necesitan, es Cristo, Él es Dios encarnado. Y por eso ustedes, al tenerlo a Él, están completos en Él. Están completos en Él. Él es mi todo. ¿Qué significa estar completo? No le falta nada. No hay nada para añadir. No hay nada para agregar. No hay nada para modificar. Completos. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Y agrega algo más. ¿Qué es? ¿Qué cosa, Cristo? La cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha de mano. Se habla de una santificación. Al echar de vosotros vuestros cuerpos pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Por qué? ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cuál era nuestra condición? Versículo 13. Y a vosotros estando muertos en delitos, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo estaba yo? Muerto. ¿Qué hizo Él? No solo se encarnó para vivir, sino también para morir, para resucitar y para darme vida y para poder perdonar para siempre todos mis pecados. Así que mi relación delante de Dios era muerto y Él me dio vida. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Nuestra posición legal delante de Dios era culpable. Y Él nos justificó. Versículo 15, y despojando a los principados y las potestades, nuestra posición de esclavitud con Satanás era totalmente sometidas. Pero Él me hizo libre del reino de las tinieblas y me hizo parte de su reino amado. Por tanto, nadie os juzgue por comida o por bebida, o en día de fiestas, o día de lunas nuevas, o día de reposo. Todo eso es sombra. Todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mis hermanos, no intente acercarse a Dios por quién es usted o por lo que usted intente hacer. Usted y yo estamos en Cristo. Y porque Él nos reconcilió con el Padre, porque Él nos acercó al Padre, nosotros estamos unidos al Padre por medio de Él. Él es el amado. Él es el único acepto por el Padre y nosotros estamos en Él. ¿Saben por qué? Muchos no entienden esto, porque todavía no se ha revelado Cristo en sus vidas. Todavía Cristo no ha sido revelado como el Señor y el Salvador de sus vidas. Por eso, mis hermanos, necesitamos reflexionar y necesitamos pensar que todo lo que nosotros como iglesia podemos enseñar, cada domingo el hermano Oscar está enseñando doctrinas bíblicas, fundamentales de nuestra fe. Y todos los que los predicadores y pastores
estar enseñando y transmitiendo son doctrinas bíblicas. Pero ninguno de nosotros puede revelar a Cristo, solamente el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en usted, le va a mostrar a Cristo, le va a hacer ver a Cristo en usted. Y le va a hacer ver como el todo, como el que es suficiente, como el que es completo en usted, que no necesita nada más, que no necesita estar buscando cosas de este mundo para decir, estoy viviendo la vida. Porque el que hace eso directamente no tiene a Cristo, porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo no tiene la vida y va a buscar, quiero vivir la vida. No es otra cosa más que estar sometido a ir al infierno pronto, en condenación eterna. Mis amados hermanos, cuando nosotros podemos entender esta realidad, nuestra percepción de las cosas van a cambiar. Nuestra manera de vivir va a cambiar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios el Padre solamente ve a dos personas. Esto lo aprendimos con Gruden. ¿Se acuerdan? En el seminario, el Padre solamente ve a dos personas, o dos tipos de personas. A Adán y a Cristo. ¿Quiénes están en Adán? Los que por naturaleza están caídos, separados de la gloria de Dios y que están bajo la ira de Dios y la condenación. Esos son los que están en Adán. La naturaleza manda. Así que por más que alguien se autoperciba cristiano y que se autoperciba salvo y que diga, Señor, abre la puerta y yo entro en el reino, y el Señor te va a cerrar la puerta y va a decir, yo no te conozco. Y le vas a decir, Señor, pero si yo hice esto y aquello y esto otro, es decir, no sé quién eres, no haces la voluntad de mi Padre, por lo tanto, ve al lugar donde está el llanto, el lloro, el crujir de dientes, a las tinieblas de afuera. Hermanos, esa realidad es para los que se autoperciben creyentes, pero la realidad manda. ¿Sabe cuándo vamos a saber quiénes son los verdaderos creyentes? Sí, dentro de poco, cuando empiece la persecución a la iglesia cristiana. Porque cuando se manifiesta la crisis, cuando se manifiesta la prueba, es allí donde se revela verdaderamente quién está en Cristo y quiénes no. Por eso, mis amados hermanos, Dios ve a todos los que están en Adán y saben cómo actúan. Por eso es que no pueden oír la voz del Señor, no pueden creer, no pueden entender sus palabras. Jesús le decía a los judíos, ustedes no pueden oír mis palabras. No pueden creer mis palabras, porque no sois mis discípulos, no sois de mis ovejas, pero mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted escucha la voz de Dios? ¿Puede escuchar la voz de Cristo? Y yo sé que entramos en crisis diciendo, no escucho la voz de Dios. Dios puede hablarnos audiblemente si Él quiere, pero Él nos ha hablado. Dice Hebreos capítulo 1, en otros tiempos Dios ha hablado a través de profetas, ¿sí o no? Y de ángeles. Pero ahora, ¿por medio de quién habla el Señor? Dios, por el Hijo. Por el Hijo. En una traducción hebrea dice, Dios habla Hijo. Dios habla Hijo. Porque, ¿qué es el Hijo? La palabra. Dios habla palabra. Dios habla Hijo. Dios habla no palabras muertas, no palabras hechas, frases bonitas para colgarla en un muro. Dios habla palabra de vida, palabra que transforma, palabra que convierte. Dios habla Cristo. Y cuando yo tengo a Cristo, yo tengo la palabra de Dios morando en mí. La palabra de Dios habita en mí y de la abundancia del corazón habla la boca, mis hermanos. No nos engañemos más, porque podemos decir todo lo lindo que salga de nuestras bocas, pero el problema está en el corazón. Jesús lo dijo esto, el problema está en el corazón. Pero el otro a quien Dios ve es a Cristo. Ve a Adán y ve a Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura.
El que está en Cristo, las cosas viejas pasaron. El que está en Cristo no hay condenación. El que está en Cristo, la plenitud de la deidad habita en él. El que está en Cristo es amado por el Padre. El que está en Cristo es acepto en el amado. El que está en Cristo es adoptado por el Padre. El que está en Cristo es heredero de Dios. El que está en Cristo tiene vida eterna. El que está en Cristo no perecerá jamás. El que está en Cristo no hay cosa creada que lo separe. El que está en Cristo no es igual estar aquel que está en Adán. No es igual. Y si usted está en Adán, debería preocuparse bastante. Porque si entonces no siente a Cristo, que es la palabra en usted, y su vida no reconoce a Cristo, no lo tiene en cuenta, ni para tomar decisiones, ni para hacer cosas, pues entonces, mis hermanos, es cuando nosotros debemos empezar a preguntarnos, ¿estoy en quién? ¿En Cristo o en Adán? Ahora, ¿cuántos reconocen? Según la palabra revela una gran verdad, de que todos nosotros que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, todos nosotros que hemos muerto, el Adán viejo está crucificado, ¿sabían? Está crucificado, ya no vivo yo, decía Pablo. Nuestro Adán está crucificado, pero ¿cuántos lo sienten todavía que está? Porque la Biblia revela que nosotros antes no teníamos vida espiritual, estábamos muertos, solamente hacíamos por nuestra alma los deseos de la concupiscencia de la carne. Solamente nos movíamos por la esclavitud que teníamos y el gobierno de Satanás. No hay justo ni siquiera uno, no hay uno que haga lo bueno. Cuando somos regenerados, no pasamos a ser totalmente santos, sino que hay una dualidad en nosotros. Somos santos, hijos de Dios, regenerados, Cristo habita en mí, pero aún todavía está mi naturaleza pecaminosa, muerta, batallando con su concupiscencia. Se llama carne. Si yo cedo a la carne, si yo voy menguando la carne, yo voy permitiendo que la carne empiece a correr el velo y me lo oculte a Cristo en mi vida. ¿Se entiende esto? Si yo voy dejando que la carne señoree mi vida con todos sus apetitos, sus promiscuidades. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? La lista de la carne, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, hechicería, pleito, enemistades, envidias, borracheras, orgías, idolatrías y cosas semejantes a estas. Hermanos, la carne se manifiesta así. La carne todo el tiempo quiere cometer adulterio. La carne todo el tiempo quiere ver pornografía. Todo el tiempo quiere fornicar. Todo el tiempo quiere mentir. Todo el tiempo quiere estafar. Todo el tiempo quiere pelear, discutir, blasfemar. Mi carne, tu carne quiere eso todo el tiempo. Pero Pablo dice, no le den lugar a los deseos de la carne. Porque si le damos lugar a los deseos de la carne, ¿sabe qué hace la carne? La carne corre velos. La carne corre velo, oculta la revelación del Cristo que está en nosotros. Y por ende, el cristiano piensa, Cristo no está en mí. No lo siento, no lo veo, no lo oigo. Y cuando alguien no ve, ¿qué hace? Se imagina cosas. ¿Sí o no? ¿De dónde vienen las estatuas de yesos? Porque se imaginan cosas. ¿Sí o no? Se empieza a imaginar cosas. Entonces, cuando ya no ven el diseño original que es Cristo, empiezan a inventarse un Cristo con su forma de adorarlo. Empiezan a inventar un Dios con su forma de adorarlo. Y por eso es que ustedes van a ver que hay iglesias que dicen las mujeres con falda desde acá hasta el tobillo, los varones con corbata y con la raya bien abierta al medio, con una Biblia acá, ¿sí o no? Y no coma carne, no coma morcilla, no vea la televisión, no escuche música. Todo esto acabamos de leer que Pablo dice. Todo eso tiene una cierta reputación de sacrificio de culto humano, pero no aprovecha para nada. Porque, hermanos, no consiste en lo que yo tengo que hacer. El que toma una mala interpretación se empieza a imaginar una forma de relacionarme con Dios. Empiezo a decir, ahora no solo hay que recibir a Cristo y ser salvo, ahora tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. ¿Se acuerda cuando hablamos de si el Hijo es libertario, serás verdaderamente libre? ¿Se acuerdan? Así le decimos a un creyente, ¿no? Supongamos que Lucas se convierte, ¿sí?
A partir de ahora el Señor te hizo verdaderamente libre, Lucas. Amén. Pero no puedes bailar, no puedes fumar, no puedes tomar, no puedes ir a pasear, no puedes jugar al fútbol, no puedes hacer esto. No. Entonces, ¿cuál es la verdadera libertad? Que si le estoy poniendo todas las prohibiciones. Esa libertad. El versículo 17 de lo que leímos de 2 Corintios 3 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Es allí. Exactamente, es la conclusión, mis hermanos. No es lo que yo tengo que hacer, no son las prohibiciones, sino que el Espíritu del Señor está en mí, porque Él es la libertad que anhelaba mi alma. Por eso, mis hermanos, cuidado, que cuando yo estoy dándole más lugar a mi carne, el velo se va corriendo y no estoy viendo a Cristo. Y el Evangelio no es conocer de Cristo, es ver a Cristo en mí. Eso es el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado mucha plata para todo aquel que crea, no anden en miseria, sino que tengan muchas posesiones. No es el problema el dinero. Bueno, entonces, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado sanidad para que nunca se enferme nadie. Amén. No es sanidad lo que usted necesita. Dios amó tanto que te ha dado 1 millón de amigos, más que Roberto Carlos, ¿no es cierto? Para que no tengas soledad nunca. No, mis hermanos, no es lo que necesita. Todo lo que usted dice que necesita, yo necesito fe, necesito fortaleza, necesito paz. Cómo quisiera tener paciencia, cómo me gustaría sentirme gozoso en todas las cosas. ¿Dónde está eso, mis hermanos? El que tiene a Cristo está completo. El que tiene a Cristo no necesita nada más. Por eso dice, mis hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Él es la palabra, Él es el verbo de Dios, Él es el amén de Dios. Cristo, 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 Cristo. Todo lo que necesitas es Cristo, Cristo revelado, Cristo revelado. Cuando tú le das lugar a Cristo, Él corre el velo. Él corre el velo, Él quita el velo. Él quiere ser visto, Él quiere ser adorado, Él quiere ser proclamado. Pero tú estás con tus cosas, tú sigues con el deseo de tu carne, tú sigues alimentando tu carne y otra vez vuelves a cruzar el velo. Por eso Pablo decía, ¿saben qué hice yo para que ya no sea visto más yo, sino Cristo sea visto en mí? ¿Qué dijo Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere mi carne ahora que viva? Pues lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios. Mi carne no va a señorear más, sino que va a gobernar Cristo en mí. Cuando usted lo hace, se va a dar cuenta que cada vez que alguien te ofende, tú quieres rápidamente rebelarte y gritarle unas cuantas verdades. Cuando el Señor, el Espíritu, te dice, muestra a Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Pues dale la otra mejilla, te dice. Cuando alguien quiere cobrar dinero del Estado cuando no lo necesita, se llama robo. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Pero yo necesito. ¿Y usted no va a buscar al dueño de todo? ¿Y va a buscar las migajas de una dádiva mintiendo? Porque si es hijo, también es heredero de todo con Cristo Jesús. La legalidad de Dios no es lo que a mí me place, sino lo que a Dios le agrada. ¿Me entiende, hermano? Por esas cosas debemos nosotros empezar a ver hasta qué punto yo puedo dejar que el Señor gobierne mi vida cuando yo renuncio a mí mismo. Quiero concluir con esto. Colosenses capítulo 2. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿Por qué? Dice Pablo. No entiendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques? ¿Por qué? En conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez te haces esclavos de cosas que Dios no dice? ¿Por qué lo haces? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y ahí está el problema. Pero si pues haber resucitado con Cristo, ¿qué deben hacer? Buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe qué está diciendo cosas de arriba? Señorío, gobierno, providencia. Todo lo que Dios tiene para ti está en Cristo. ¿O no lo dice así? Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, no alguna, toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Lo único que necesitas es a Cristo. Busca las cosas de arriba, busca su gobierno, busca su reino, busca su providencia, busca el abrigo del Altísimo, busca su compañía, busca su sabiduría. Él no te ha negado sabiduría. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela, dice, te daré en abundancia. ¿Saben que está lleno el depósito de sabiduría en el cielo porque no hay nadie que le pida? Y si la piden mal porque piden solamente para malgastar en sus placeres. Pídame, venid a mí, beban de mi agua, coman de mi carne, vengan a mí, yo los haré descansar. Eso es buscar las cosas de arriba, es salir de los rudimentos, de las imposiciones, de las tradiciones, de los mandamientos, de hombres, de culturas, de filosofías. Dejen de hacer eso. Busquen una relación conmigo. Búsquenme a mí. Eso es lo que dice la palabra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Es lo que acabo de explicar. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está tu vida? Escondida con Cristo en Dios. ¿Hay un lugar más seguro? ¿Hay lugar más seguro? Cuando Cristo, escuche, y ahí termino. Cuando Cristo, ¿la ven en la coma? Cuando Cristo, tu vida, no la vida tuya, Cristo, que es tu vida. Cuando Cristo, tu vida, se manifieste, se muestre, se revele, se deje ver, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Allí se verá la vida de Cristo en ustedes. Deje que Cristo sea visto en usted. Ame cuando nadie te ame. Perdone cuando no te quieran perdonar. Al que te pidan, dale. ¿Sabe qué duro ha sido para siempre el egoísmo y la carne de hacer esto? Pero cuando en el Espíritu del Señor te lleva a eso, dale. Si te piden que cargues 1 kilómetro, cárgale 2. Mis hermanos, no hay nada difícil de entender. El problema es que el velo no me deja ver la gloria del Señor. Cuando todo lo hacemos conforme a su diseño original, lo que se va a ver en nosotros va a ser para la gloria del Padre. Amén.